Crecí creyendo que era el hijo menor, hasta que encontré un sobre en la caja fuerte. Nunca pensé que terminaría contando esto en internet. La verdad, durante varios días intenté convencerme de que era mejor guardar silencio, hacer como si nunca hubiera descubierto nada y seguir con mi vida. Pero ya no puedo. Porque hace 2 semanas perdí a mi familia. O, mejor dicho, descubrí que la familia que conocía nunca existió. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que la mujer a la que llamé hermana durante 18 años en realidad era mi mamá, me habría reído en su cara. Hoy ya no me río. Todavía me cuesta trabajo pronunciar esa palabra. Mamá. Porque mi cabeza la sigue viendo como mi hermana mayor. Y mi corazón, simplemente está hecho pedazos. Necesito contar todo desde el principio. Me llamo Eduardo. Tengo 18 años y soy de San Luis Potosí. Mi familia siempre fue conocida en la ciudad. No porque saliéramos en televisión ni porque fuéramos famosos. Sino porque mi abuelo, aunque hasta hace poco yo le decía papá, era uno de los abogados corporativos más respetados del estado. Era de esos hombres que parecían tener solución para todo. Empresarios, constructores, médicos y hasta políticos buscaban su despacho cuando tenían algún problema legal. En mi casa crecí escuchando la misma frase una y otra vez. El prestigio tarda toda una vida en construirse y 5 minutos en perderse. Mi abuelo la repetía casi como una oración. En ese entonces me parecía un consejo inteligente. Ahora entiendo que era la regla más importante de su vida. Mi abuela era exactamente igual. Muy católica. Muy elegante. Presidenta de un patronato de beneficencia. Nunca faltaba a misa los domingos. Y era de esas personas que podían hablar 1 hora sobre valores familiares. Si alguien hubiera visto a mis abuelos desde afuera, habría pensado que eran el matrimonio perfecto. Y yo también lo creía. Vivíamos en una casa enorme al poniente de San Luis Potosí. Nunca nos faltó nada. Colegio privado. Clases de inglés. Viajes. Una camioneta para movernos. Comidas familiares todos los domingos. Éramos la definición de una familia privilegiada. O eso pensaba. Había alguien más en la familia. Mariana. Mi hermana mayor. Me llevaba 18 años. Prácticamente era una adulta cuando yo nací. Trabajaba como arquitecta. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Vivía sola en un departamento que también había comprado mi abuelo. Pero iba a la casa casi todos los días. Y conmigo tenía una relación diferente. Cuando era niño no lo notaba. Ahora que recuerdo todo, me doy cuenta de que había cientos de señales. Si me enfermaba, ella aparecía antes que nadie. Si necesitaba ayuda con una tarea, dejaba lo que estuviera haciendo para venir conmigo. Nunca olvidó un cumpleaños. Nunca faltó a una graduación. Nunca dejó de preguntarme cómo me había ido en la escuela. Era como si toda su vida girara alrededor de la mía. Mis amigos incluso hacían bromas. Tu hermana te quiere más que tus papás. Y yo solo me reía. Había algo más. Una costumbre muy extraña. Cada vez que yo me golpeaba o me enfermaba, Mariana entraba en pánico. No era una preocupación normal. Era desesperación. Recuerdo una ocasión en secundaria. Jugando fútbol me abrí la ceja. Nada grave. 3 puntadas. Cuando llegó al hospital, Mariana empezó a llorar antes incluso de preguntarme cómo estaba. Me abrazó tan fuerte que la doctora tuvo que pedirle que me soltara para revisarme. Mi abuelo se rió. Parece que el muchacho fuera tu hijo. Todos soltaron una carcajada. Todos. Menos Mariana. Ella solo bajó la mirada. Pensé que simplemente era sensible. Nunca imaginé que esa broma escondía la verdad. Con los años empecé a notar otras cosas. Cuando hablábamos de novias o de formar una familia, Mariana siempre cambiaba de tema. Mis tías insistían. ¿Y tú para cuándo los hijos? Ella respondía con una sonrisa forzada. Con uno tuve suficiente. Después se quedaba callada. Todos pensábamos que era un chiste malo. Ahora entiendo que nadie se rió porque todos sabían exactamente lo que quería decir. Todos.
Menos yo. Si hoy miro hacia atrás, siento coraje. Porque había pistas por todas partes. Pero cuando creces dentro de una mentira, aprendes a verla como algo completamente normal. Jamás se me ocurrió cuestionar por qué mi hermana me llevaba exactamente 18 años. Ni porque mis abuelos decidieron tener un hijo cuando ya pasaban de los 40. Ni porque nunca existía una sola fotografía de mi abuela embarazada. Ni una. Y eso era raro. Mi abuela tenía álbumes completos de la familia. Vacaciones. Cumpleaños. Bautizos. Navidades. Pero de su supuesto embarazo conmigo, no había absolutamente nada. Cuando alguna vez pregunté por qué no existían fotos, mi abuela respondió algo que me dejó satisfecho durante años. En esa época casi no tomábamos fotografías. Era mentira. Había cientos de fotografías de esos mismos meses. Solo que ninguna mostraba un embarazo. Nunca me di cuenta. Hasta hace 2 semanas. Todo comenzó por algo tan absurdo que todavía me cuesta creerlo. Un simple trámite. Un viaje de graduación con mis amigos. Y una caja fuerte que jamás debí abrir. Porque ese día no encontré únicamente mi acta de nacimiento. Encontré un sobre amarillo con una sola palabra escrita en marcador negro. Confidencial. Y debajo de esa palabra, el nombre de mi hermana. Mariana. En ese momento pensé que solo eran documentos viejos. Jamás imaginé que dentro de ese sobre estaba escondida la mentira más grande de mi vida. Me quedé viendo aquel sobre durante varios segundos. No era diferente a cualquier otro sobre de papel manila. Estaba un poco amarillento por el tiempo y tenía las esquinas dobladas. Lo único que llamaba la atención era la palabra confidencial, escrita con marcador negro, y debajo, con la letra de mi abuelo, un nombre. Mariana. Recuerdo que hasta sonreí. Pensé que serían papeles de cuando estudió en Canadá. Esa historia la había escuchado tantas veces que prácticamente me la sabía de memoria. Según mis abuelos, cuando Mariana tenía 16 años ganó una beca para estudiar un año completo en un internado de Canadá. Toda la familia estaba orgullosa porque, según ellos, casi nadie conseguía una oportunidad así. Incluso había una fotografía en la sala donde aparecía con una chamarra roja frente a un paisaje lleno de nieve. Cada visita que llegaba a la casa escuchaba la misma historia. Nuestra hija siempre fue muy inteligente. Hasta becada se fue a Canadá. Era uno de los mayores orgullos de mi abuelo. Así que jamás imaginé que ese sobre escondiera algo malo. Lo abrí. Había varias hojas dobladas, algunas fotografías y un pequeño folder café. Lo primero que saqué fue una receta médica. No entendí mucho. Solo vi el nombre de Mariana, la fecha y el nombre de un hospital privado. Hospital Santa Isabel. Cerritos, San Luis Potosí. Fruncí el ceño. ¡Qué raro! Volví a leer la fecha. Era exactamente el mismo año en que, supuestamente, Mariana estaba viviendo en Canadá. Pensé que seguramente había regresado unos días por vacaciones. No le di importancia. Después saqué otro documento. Era un recibo de laboratorio. También de Cerritos. Luego otro. Una consulta. Después otro. Una ecografía. Me quedé inmóvil. ¿Por qué mi hermana tendría estudios médicos en un pueblo de San Luis Potosí si se suponía que estaba estudiando a miles de kilómetros? Seguí revisando. Cada hoja aumentaba más mi confusión. Consultas. Medicamentos. Estudios clínicos. Todo fechado entre septiembre y abril de aquel año. No había un solo documento de Canadá. Ni uno. Entonces apareció una fotografía. Era Mariana. Muchísimo más joven. Tendría unos 16 años. Estaba sentada en una mecedora de madera. Traía una sudadera enorme y el cabello recogido. Atrás solo se veía un patio con árboles de mezquite y una vieja pila de agua. Le di vuelta. Con tinta azul alguien había escrito: Octubre. Nada más. Saqué otra. Y otra. Todas eran iguales. El mismo patio. La misma casa. La misma ropa holgada. Ni rastro de nieve. Ni edificios.
Ni un internado. Ni Canadá. Empecé a sentir un cosquilleo incómodo en el estómago. Entonces apareció algo que me llamó todavía más la atención. Un sobre pequeño lleno de fotografías impresas. Las observé una por una. En la primera Mariana sonreía. En la segunda ya no tanto. En la tercera parecía muy cansada. Y en la cuarta, sentí que el corazón me dio un vuelco. Su vientre se veía ligeramente abultado. No era muy evidente. Podía ser cualquier cosa. Pero seguí avanzando. La quinta fotografía. Más grande. La sexta. Todavía más. En la séptima ya no había ninguna duda. Mariana estaba embarazada. Me quedé completamente inmóvil. Mi cabeza empezó a buscar explicaciones desesperadamente. Tal vez era otra persona. Tal vez la fotografía estaba mal fechada. Tal vez. Pero entonces recordé algo. Mi hermana jamás había tenido hijos. Nunca. Volví a revisar las fechas. Coincidían exactamente con el supuesto intercambio en Canadá. Sentí que la respiración comenzaba a acelerarse. No entendía absolutamente nada. En ese momento escuché que la puerta principal de la casa se abría. Mis abuelos habían regresado. Guardé las fotografías rápidamente. Mientras acomodaba todo, un papel doblado cayó al suelo y se deslizó debajo del escritorio. Me agaché para recogerlo. Al abrirlo vi únicamente las primeras líneas. Papá, mamá. Por favor no me quiten a mi bebé. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No seguí leyendo. Escuché pasos acercándose por el pasillo. Tomé aquella hoja y la escondí dentro de mi mochila casi por instinto. Volví a guardar el resto del contenido exactamente como estaba. Cerré la caja fuerte. Apenas tuve tiempo de sentarme cuando la puerta del despacho se abrió. Era mi abuelo. Entró sonriendo, con el saco colgado del brazo. ¿Qué haces aquí, hijo? Intenté sonreír. Buscando mi acta de nacimiento, para el pasaporte. ¿La encontraste? Todavía no. Se acercó lentamente hasta la caja fuerte. Por primera vez en mi vida me puse nervioso frente a él. Si descubría que había abierto aquel sobre, no sabía qué podía pasar. Mi abuelo marcó la combinación. Abrió la caja. Revisó unos segundos. Sacó una carpeta. Y me entregó mi acta. Después volvió a cerrar la caja fuerte. Antes de salir del despacho se quedó observándome unos segundos. Demasiados segundos. Eduardo. ¿Sí? Hay documentos que no son para cualquiera. No entendía a qué se refería. ¿Lo había descubierto? ¿Solo era una frase sin importancia? No lo sabía. Sonrió levemente. Me dio una palmada en el hombro. Y salió del despacho. Esperé casi 10 minutos antes de atreverme a respirar con tranquilidad. En cuanto escuché que él y mi abuela subían a su habitación, tomé mi mochila y salí de la casa. No quería leer aquella carta ahí. Conduje hasta el parque Tangamanga y me senté en una banca alejada de la gente. Saqué el papel doblado. Respiré hondo. Y empecé a leer. Sin saber que esas pocas líneas iban a destruir la imagen que tenía de mi familia para siempre. No abrí la carta de inmediato. La tenía entre las manos, pero sentía un miedo que nunca había experimentado. Una parte de mí quería romperla sin leerla. Porque, mientras esa hoja siguiera doblada, todavía podía convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Que quizá Mariana había ayudado a una amiga embarazada. Que aquellas fotografías pertenecían a otra persona. Que todo era una enorme coincidencia. Pero la curiosidad terminó ganándole al miedo. Desdoblé lentamente el papel. La letra era inconfundible. Era la de Mariana. Había visto esa misma escritura cientos de veces en las tarjetas de cumpleaños que me regalaba desde niño. Comencé a leer. Papá, mamá. Sé que están enojados conmigo y acepto que cometí un error. Pero por favor no me pidan que entregue a mi bebé. Mi respiración comenzó a acelerarse. Seguí leyendo. No me importa lo que diga la gente. No me importa dejar la preparatoria un tiempo. Puedo trabajar.
Puedo aprender. Pero no me quiten a mi hijo. Sentí que el papel temblaba entre mis manos. Las siguientes líneas estaban manchadas, como si hubieran caído lágrimas sobre ellas. Prometo que algún día voy a terminar mi carrera. Solo déjenme criarlo. Aunque vivamos aquí mismo. Aunque duerma conmigo en un solo cuarto. Por favor. No me obliguen a llamarlo mi hermano. Ya no pude seguir. Sentía que el pecho me dolía. Me levanté de la banca y empecé a caminar sin rumbo por el parque. La cabeza me daba vueltas. No quería aceptar lo que estaba pensando. Pero las piezas comenzaban a acomodarse solas. Las fotografías. El embarazo. La carta. Las fechas. Todo apuntaba hacia el mismo lugar. Y ese lugar era una verdad que me negaba a creer. Llegué hasta el lago del Parque Tangamanga. Me quedé viendo el agua durante varios minutos. Entonces saqué el celular. Busqué el perfil de Facebook de Mariana. Comencé a bajar publicaciones. Cada vez más atrás. 5 años. 10 años. 15 años. Hasta llegar al supuesto viaje a Canadá. Había muchas fotografías. Paisajes nevados. Calles. Cafeterías. Montañas. Todo parecía completamente normal. Pero empecé a observarlas con atención. En ninguna aparecía Mariana junto a otra persona. Ni compañeros. Ni maestros. Ni amigos. Siempre estaba sola. O aparecía de espaldas. O con gorro y bufanda cubriéndole medio rostro. Era extraño. Muy extraño. Después revisé los comentarios. Una publicación llamó mi atención. Una tía había escrito: «Qué bueno que ya casi regresas. Todos te extrañamos muchísimo». Y mi abuelo respondió: «Aquí todo está bajo control». Una frase muy simple. Pero ahora sonaba diferente. Seguí revisando. En otra publicación alguien preguntaba: «¿Y por qué nunca haces videollamadas?». Mariana contestó: «El internado tiene reglas muy estrictas con los celulares». Sentí un escalofrío. Era exactamente la misma explicación que yo había escuchado toda mi vida. Como si todos hubieran ensayado el mismo discurso. Apagué el teléfono. Ya no quería seguir viendo más. Aquella noche llegué tarde a la casa. Intenté actuar con normalidad. Pero me resultaba imposible. Durante la cena casi no hablé. Mi abuela me preguntó si estaba enfermo. Le respondí que solo tenía mucho trabajo de la escuela. Mariana me observaba en silencio. Notaba que algo no estaba bien. Cuando terminé de cenar subí a mi cuarto. No habían pasado ni 5 minutos cuando alguien tocó la puerta. Era ella. ¿Puedo pasar? Asentí. Entró con 2 tazas de chocolate caliente. Era una costumbre de toda la vida. Cuando yo estaba estresado, ella siempre preparaba chocolate. Se sentó junto a mí. «¿Qué está pasando, Edu?». Negué con la cabeza. «Nada». Me sonrió. «Te conozco desde que naciste». Su frase me hizo estremecer. «¿Desde que naciste?». Nunca antes había tenido tanto peso. Ella siguió hablando. «Cuando eras niño mentías exactamente igual. Siempre bajabas la mirada». Yo apenas podía sostenerle los ojos. Sentía unas ganas inmensas de preguntarle directamente: «¿Eres mi mamá?». Pero algo me detenía. Tenía miedo. Miedo de que dijera que sí. Y también miedo de que dijera que no. Mariana suspiró. Me revolvió el cabello, como hacía desde que era pequeño. «Sea lo que sea, no está solo». «¿De acuerdo?». Asentí. Ella sonrió. Se levantó. Y antes de salir del cuarto se quedó unos segundos parada en la puerta. Parecía querer decir algo. Algo muy importante. Pero solo dijo: «Descansa». Cuando cerró la puerta me di cuenta de que ella también había llorado. A la mañana siguiente decidí hacer algo que jamás imaginé. Fui al registro civil. No iba buscando un nuevo documento. Iba buscando una contradicción. Le expliqué a la empleada que necesitaba una copia certificada de mi acta de nacimiento. Mientras la imprimía,
Aproveché para hacer una pregunta. Disculpe, ¿existe alguna forma de saber si una persona fue registrada con otro nombre antes? La mujer me miró confundida. Solo si existe un acta anterior. ¿Y cómo podría saberlo? Tecleó unos segundos. Después negó con la cabeza. Aquí solo aparece un registro. El suyo. Hijo de. Sentí que el corazón se detenía. Levantó la vista. El licenciado Roberto Sánchez y la señora Elena Ortega. Es decir, mis abuelos. Legalmente seguían siendo mis padres. No existía ninguna otra acta. Ningún registro anterior. Nada. Salí del edificio más confundido que nunca. Porque ahora tenía una nueva pregunta. Si mi verdadera acta no existía, ¿quién había hecho desaparecer el único documento que demostraba quién era realmente? Y la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Porque esa misma tarde, una llamada inesperada de una de mis tías iba a demostrarme que toda la familia había participado en la mentira. Salí del registro civil con más preguntas que respuestas. Legalmente seguía siendo hijo de mis abuelos. Era como si la identidad del verdadero Eduardo nunca hubiera existido. Mientras caminaba hacia el estacionamiento sonó mi celular. Era mi tía Verónica, la hermana menor de mi abuelo. No era raro que me llamara. Desde niño me había tratado muy bien. Contesté. Bueno, tía. Su voz sonaba nerviosa. Eduardo, ¿puedes venir a verme? Fruncí el ceño. ¿Pasó algo? Hubo unos segundos de silencio. Solo, necesito hablar contigo. Pero no quiero hacerlo por teléfono. Algo en su tono me puso la piel de gallina. Acepté. Quedamos de vernos en una cafetería del centro histórico, cerca de la Plaza de Armas. Llegué unos 20 minutos después. Ella ya estaba sentada en una mesa del fondo. Tenía una taza de café completamente fría frente a ella. Parecía llevar mucho tiempo esperándome. Cuando me vio entrar intentó sonreír. Pero no le salió. Me senté frente a ella. ¿Qué pasa, tía? Ella bajó la mirada. Antes de hablar, necesito preguntarte algo. Asentí. ¿Abriste el sobre que estaba en la caja fuerte de tu abuelo? Sentí que el corazón comenzó a latir con fuerza. No respondí. Ella entendió mi silencio. Suspiró profundamente. Entonces ya sabes. No. La interrumpí. Solo sé que Mariana estuvo embarazada. Y que todos me han mentido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez desde que empezó todo. Vi a un adulto de mi familia sentir verdadera vergüenza. Perdóname, Eduardo. Todos te fallamos. No solo tus abuelos. Todos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Tú también lo sabías? Asintió lentamente. Sí. ¿Desde cuándo? Desde el día que naciste. Aquellas palabras me golpearon como un ladrillo. Me quedé inmóvil. Entonces, toda la familia sabía que Mariana era mi mamá. Sí. ¿Y nadie fue capaz de decirme la verdad? La mujer comenzó a llorar. Tu abuelo nos hizo prometerlo. Decía que era la única forma de proteger a la familia. Yo apreté los puños. ¿Proteger a quién? A Mariana. Negué con la cabeza. No. La protegían a ustedes. Ella no respondió. Porque los dos sabíamos que era verdad. Después de unos segundos volvió a hablar. Eduardo, hay cosas que todavía no sabes. Sentí que el estómago se hacía un nudo. ¿Qué más falta? Verónica respiró profundamente. Nunca hubo un viaje a Canadá. Todo fue inventado. Las fotografías. El intercambio. Las cartas. Todo. Recordé inmediatamente las imágenes del sobre. Las supuestas fotografías en la nieve. Las publicaciones en Facebook. Los comentarios. Todo había sido un montaje. ¿Dónde estuvo Mariana realmente? En un rancho de la familia. Cerca de Cerritos. Una propiedad que casi nadie conocía. Ahí pasó todo el embarazo. Completamente aislada. Sin teléfono. Sin internet. Sin escuela. Sin amigos. Solo con una tía de nosotros que la cuidaba.
Sentí un vacío enorme. Era mucho peor de lo que imaginaba. ¿Y ella aceptó? Verónica negó con fuerza. No. Lloraba todos los días. Intentó escaparse 2 veces. Quería regresar a la ciudad. Quería tenerte. Pero Roberto, mi abuelo, la convenció de que era imposible. ¿Cómo? La mujer tardó unos segundos en responder. Le dijo que, si insistía en quedarse contigo, toda la ciudad la señalaría como una cualquiera. Que ningún hombre volvería a casarse con ella. Que perdería la oportunidad de estudiar. Que arruinaría el apellido de la familia. Sentí una rabia difícil de describir. Pero Verónica todavía no terminaba. Y hubo algo más. ¿Qué? Me miró directamente a los ojos. Le dijeron que si se negaba a firmar los papeles, te entregarían al DIF para que otra familia te adoptara. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Ella comenzó a llorar. Fue mentira. Nunca pensaban hacerlo. Solo querían asustarla. Pero Mariana tenía 16 años. Estaba aterrada. Terminó creyéndoles. Y por eso firmó. No pude decir una sola palabra. Me quedé viendo la mesa. Intentando imaginar a una adolescente embarazada. Sola. Asustada. Convencida de que perdería a su hijo para siempre. Entonces entendí algo que nunca había comprendido. Mariana nunca me había visto como un hermano. Cada abrazo. Cada regalo. Cada llamada. Habían sido los únicos pedazos de maternidad que mis abuelos le permitieron vivir. Verónica sacó algo de su bolso. Era una fotografía. La colocó lentamente sobre la mesa. Creo que ya es hora de que la tengas. La tomé. Mis manos comenzaron a temblar. Era una fotografía que jamás había visto. En ella aparecía Mariana acostada en una cama de hospital. Tenía el rostro completamente agotado. En sus brazos sostenía a un bebé recién nacido. Ella me miraba con una sonrisa llena de lágrimas. Del otro lado de la fotografía, escrito con la misma letra que había visto en la carta, decía: Perdóname, hijo. Algún día sabrás que nunca dejé de amarte. Ya no pude contenerme. Comencé a llorar en medio de la cafetería. La gente volteaba a verme. No me importó. Porque, por primera vez en 18 años, estaba viendo la única fotografía donde mi verdadera mamá podía abrazarme como mamá. Después de unos minutos levanté la mirada. Solo tenía una pregunta. ¿Ella sabe que yo ya descubrí todo esto? Verónica negó lentamente. No. Y creo que ya no aguanta más vivir con ese secreto. Me quedé viendo la fotografía. Sabía que había llegado el momento. Esa misma noche iba a regresar a la casa. No para preguntarle a mis abuelos. Ellos ya habían mentido demasiado. Iba a hablar directamente con Mariana. Y estaba decidido a hacerle una sola pregunta. Una pregunta cuya respuesta cambiaría mi vida para siempre. ¿Eres mi mamá? Conduje de regreso a la casa sin prender la radio. Solo iba escuchando el ruido del motor y mis propios pensamientos. Durante todo el camino repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Y si no es verdad? Quizá mi tía estaba confundida. Quizá exageró algunas cosas. Quizá todavía existía una explicación. Pero, en el fondo, yo sabía que no. Demasiadas piezas encajaban. Las fotografías. La carta. Los documentos médicos. Las fechas. Todo apuntaba al mismo lugar. Cuando llegué, la casa estaba completamente en silencio. Mi abuelo todavía seguía en el despacho. Mi abuela estaba en la capilla de la colonia, como todos los jueves. Solo estaba Mariana. La encontré en la cocina preparando café. Al escuchar la puerta levantó la mirada y sonrió. «¿Ya llegaste?» Asentí. No pude devolverle la sonrisa. Ella lo notó enseguida. ¿Qué pasó? Sentí un nudo en la garganta. Durante 18 años la llamé hermana. Y ahora ni siquiera sabía cómo dirigirme a ella. ¿Podemos hablar? Su expresión cambió de inmediato. Dejó la taza sobre la barra. Claro. Nos sentamos en el comedor.
El mismo comedor donde había celebrado todos mis cumpleaños. Donde me ayudó con tareas. Donde aprendí a jugar ajedrez con mi abuelo. Nunca imaginé que también sería el lugar donde descubriría quién era realmente. Durante varios segundos ninguno habló. Hasta que saqué lentamente la fotografía que me había dado la tía Verónica. La coloqué sobre la mesa. Mariana apenas la vio. Y se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió el color. Las manos comenzaron a temblarle. Después levantó lentamente la vista hacia mí. No hizo falta decir nada. Los dos sabíamos de qué trataba aquella conversación. Respiré profundamente. Y, con la voz más temblorosa que he tenido en mi vida, pregunté: Mariana, ¿eres mi mamá? Nunca olvidaré lo que ocurrió después. Ella no respondió. Ni intentó inventar otra mentira. Simplemente comenzó a llorar. Primero en silencio. Después con un llanto desesperado. Como si hubiera esperado esa pregunta durante 18 años. Se cubrió la cara con las manos. Intentaba hablar. Pero no podía. Me acerqué lentamente. Ella levantó la vista. Tenía los ojos completamente rojos. Perdóname. Fue lo primero que dijo. Perdóname por no haberte dicho la verdad. Sentí que el pecho se me cerraba. Entonces, sí es cierto. Asintió lentamente. Sí. Eduardo. Yo soy tu mamá. Escuchar esas palabras fue como si alguien me arrancara el piso. Aunque llevaba días sospechándolo, necesitaba oírlo de su boca. Y cuando lo hizo, toda mi infancia cambió de significado. Me dejé caer en una silla. No sabía si llorar, si gritar, o salir corriendo. Ella seguía llorando. Nunca quise mentirte. Nunca. Te lo juro. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Mariana respiró profundamente. Porque tenía 16 años. Era una niña. Y les tenía miedo. Comenzó a contarme todo. Con lujo de detalles. Con pausas. Con lágrimas. Me dijo que conoció a Daniel en la preparatoria. Era un muchacho un año mayor que ella. No era hijo de empresarios. Su papá era maestro de secundaria. Su mamá era enfermera. Se enamoraron como se enamoran muchos adolescentes. Pensando que nada malo podía pasar. Hasta que un día descubrieron el embarazo. Cuando les dije a mis papás, creí que me iban a apoyar. Pero fue todo lo contrario. Me encerraron en mi cuarto durante 2 días. Me quitaron el celular. No me dejaron hablar con Daniel. Después me dijeron que todos creerían que me había ido de intercambio a Canadá. Yo pensé que era una broma. Pero ya tenían todo planeado. Incluso ya habían avisado en la escuela. Sentí un escalofrío. Todo había sido organizado desde el principio. Me llevaron al rancho de una tía cerca de Cerritos. Ahí pasé casi 9 meses. Sin salir. Sin ver a mis amigos. Sin despedirme de nadie. Mientras toda la ciudad me felicitaba por una beca que nunca existió. Sus lágrimas caían una tras otra. ¿Y mi papá? Ella bajó la mirada. Daniel fue a buscarme muchas veces. Mis papás nunca lo dejaron entrar. Le dijeron que yo ya no quería verlo. Que estaba concentrada en mis estudios. Pero era mentira. Yo ni siquiera sabía que él iba. Sentí rabia. Una rabia inmensa. ¿Y él sabía que yo iba a nacer? Asintió. Sí. Quería hacerse responsable. Hasta consiguió trabajo para rentar un departamento. Pero mi papá lo humilló. Le dijo que jamás permitiría que su hija viviera con un muchacho sin dinero. Y que, si seguía buscándome, usaría sus influencias para destruirle la vida. Me quedé completamente inmóvil. Mariana respiró profundamente antes de continuar. Cuando naciste, pensé que por fin todo había terminado. Creí que me dejarían llevarte conmigo. Pero esa misma noche entraron al cuarto del hospital. Mi mamá te cargó. Y mi papá puso unos papeles frente a mí. Me dijeron que tenía 2 opciones. Firmar para que ellos te registraran como su hijo. O verte crecer con otra familia. No entendía. ¿Otra familia? Ella rompió en llanto.
Me hicieron creer que te entregarían en adopción. Yo tenía 16 años. Les creí. Pensé que nunca volvería a verte. Así que firmé. Fue la peor decisión de mi vida. Se levantó lentamente. Entró a su bolsa. Sacó una cartera vieja de piel. La abrió con cuidado. De uno de los compartimentos sacó una fotografía completamente desgastada. Me la entregó. Era la misma del hospital. Solo que atrás tenía escrita una frase. Si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de buscar la forma de ser tu mamá, aunque el mundo entero me obligara a llamarte hermano. Ya no pude contenerme. Comencé a llorar junto con ella. Durante varios minutos ninguno dijo una sola palabra. Solo llorábamos. Después de un largo silencio levanté la vista. Había una pregunta que todavía necesitaba hacer. La más importante de todas. ¿Mi abuelo todavía cree que hizo lo correcto? Mariana cerró los ojos. Y respondió con una frase que me heló la sangre. No solo lo cree. Está orgulloso de lo que hizo. Y esa misma noche iba a demostrármelo frente a frente. Porque, por primera vez en 18 años, mi abuelo tendría que responder por la mentira que destruyó nuestra familia. Aquella noche nadie cenó. Mi abuelo llegó del despacho cerca de las 8. Entró a la casa con la misma seguridad de siempre. Dejó las llaves sobre el recibidor, saludó a la empleada doméstica y preguntó con toda naturalidad. ¿Ya está la cena? Entonces me vio. Estaba sentado en el comedor. Frente a mí estaban la fotografía del hospital, la carta de Mariana y los documentos que había encontrado en la caja fuerte. Su expresión cambió apenas un segundo. Solo un segundo. Después volvió a ser el mismo hombre frío de siempre. ¿Qué significa todo esto? No respondí. Mariana apareció detrás de mí. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi abuelo la miró. Luego volvió a verme. Y entendió que el secreto había terminado. Mi abuela entró unos segundos después. Al ver los documentos sobre la mesa comenzó a temblar. Roberto. Ya sabe. Mi abuelo dejó el saco sobre una silla. Se sirvió un vaso de agua. Y, para mi sorpresa, tomó asiento con absoluta tranquilidad. Como si hubiera esperado ese momento durante años. Está bien. Supongo que algún día esto iba a pasar. Lo miré incrédulo. Esperaba que negara todo. Que pidiera perdón. Que intentara justificarse. Pero no. Lo primero que hizo fue acomodarse los lentes. Después me preguntó. ¿Qué quieres saber? Sentí un coraje que nunca había sentido. Quiero saber por qué me mentiste toda la vida. Mi abuelo guardó silencio unos segundos. Luego habló con una calma que me desesperó. Porque era la mejor decisión. Mariana golpeó la mesa. No vuelvas a decir eso. Él ni siquiera la miró. Seguía observándome a mí. Eduardo. Tú solo conoces una parte de la historia. Déjame contarte la mía. Por primera vez desde que empezó todo. Vi algo diferente en sus ojos. No era arrogancia. Era dolor. Un dolor viejo. Muy viejo. Respiró profundamente. Mi mamá tuvo que criarme sola. En los años 60 eso era una condena. Nadie quería rentarle una casa. Le cerraban las puertas. La insultaban. Había días en los que comíamos una sola vez. En la escuela me llamaban bastardo. Decían que yo no tenía papá. Yo bajé lentamente la guardia. No esperaba escuchar algo así. ¿Sabes lo que es ver llorar a tu madre porque la gente la desprecia? Nadie respondió. Yo sí. Y ese día me juré algo. Que ninguno de mis hijos viviría esa humillación. Su voz empezó a quebrarse. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Trabajé como loco durante 40 años. Construí un despacho. Una reputación. Una familia respetable. Todo para que mis hijos jamás pasaran por lo que yo pasé. Entonces miró a Mariana. Y un día llegaste embarazada. Con 16 años. Sentí que el mundo se me venía encima. No porque me avergonzaras. Sino porque sabía exactamente cómo te iba a tratar la sociedad. Mariana negó con la cabeza. No.
Tú no pensaste en mí. Pensaste en el apellido. Mi abuelo respondió sin levantar la voz. Las dos cosas. Si tú caías, toda la familia caía contigo. Y yo no iba a permitirlo. Se hizo un silencio incómodo. Por primera vez entendí que mi abuelo no era un monstruo sin sentimientos. Era un hombre marcado por un trauma tan profundo que terminó convirtiéndose en aquello que más había odiado. Pero eso no borraba lo que hizo. Lo miré fijamente. ¿Y nunca pensaste en mí? Él respondió casi de inmediato. Todos los días. ¿Entonces por qué me quitaste a mi mamá? Bajó la mirada. Tardó varios segundos en contestar. Porque creí que estaba salvando el futuro de los dos. Sentí un nudo en el estómago. Entonces Mariana se levantó. Esta vez no lloraba. Estaba furiosa. ¿Salvarnos? ¿De verdad crees que me salvaste? Se acercó lentamente a él. ¿Sabes cuál fue mi castigo durante 18 años? Escuchar que mi propio hijo me llamara hermana. Tener que pedir permiso para abrazarlo. Inventar excusas para estar cerca de él. Celebrar sus cumpleaños fingiendo que era solo una hermana cariñosa. ¿Eso es salvarme? Mi abuelo cerró los ojos. Pero no respondió. Mariana siguió hablando. Nunca me casé. ¿Sabes por qué? Porque ya era mamá. Aunque nadie pudiera saberlo. Ningún hombre entendía por qué toda mi vida giraba alrededor de un muchacho al que supuestamente solo veía como hermano. Me robaste la maternidad. Me robaste 18 años. Y también se los robaste a él. La casa quedó en completo silencio. Entonces hice la pregunta que llevaba atorada desde que empezó todo. ¿Y mi papá biológico? Mi abuelo respiró profundamente. Se llama Daniel. Y nunca los abandonó. Sentí que el corazón se detuvo. Él continuó. Fue a buscar a Mariana varias veces. Quería casarse con ella. Conseguir trabajo. Hacerse responsable. Pero yo le dije que Mariana había decidido irse del país y empezar una nueva vida. Me creyó. Volví a mirar a Mariana. Ella estaba llorando otra vez. Yo pensé que él me había abandonado. Susurró. Mi abuelo bajó la cabeza. Por primera vez. Parecía arrepentido. También le hice creer que el embarazo se había perdido. Nadie habló. Aquella confesión era todavía peor que todo lo anterior. Daniel nunca supo que yo había nacido. Y Mariana creyó durante 18 años que él había desaparecido por decisión propia. Los dos habían sido engañados. Por la misma persona. Tomé aire. Recogí la fotografía. La carta. Y los documentos. Después caminé hacia la puerta. Mi abuelo levantó la vista. ¿A dónde vas? Lo miré unos segundos. Ya no sentía odio. Solo una tristeza enorme. Voy a empezar a descubrir quién soy realmente. Mariana caminó detrás de mí. Antes de salir, mi abuelo habló una última vez. Su voz ya no sonaba firme. Sonaba cansada. Eduardo. Si algún día entiendes por qué hice todo esto, espero que puedas perdonarme. Lo observé en silencio. Después respondí. Tal vez algún día entienda tus razones. Pero nunca voy a justificar tus decisiones. Porque nadie tiene derecho a construir una familia sobre una mentira. Salimos de la casa. Era la primera vez que Mariana y yo caminábamos juntos sabiendo quiénes éramos en realidad. Han pasado casi 10 meses desde aquella noche. Hoy vivimos cerca el uno del otro. No todo es perfecto. A veces sigo a punto de decirle hermana. Ella sonríe y no me corrige. Otras veces me sale llamarla mamá, y los dos nos quedamos en silencio, porque esa palabra todavía nos duele. Hace un mes contraté a un investigador privado para localizar a Daniel. Todavía no lo encontramos. Pero ahora sé una cosa. Si algún día lo veo frente a mí, no voy a preguntarle por qué me abandonó. Porque ya sé que nunca lo hizo. Y aquí es donde necesito su opinión. Mi abuelo me dio una infancia llena de privilegios, educación y oportunidades. Pero también me robó 18 años con mi verdadera madre y destruyó la vida de 2 personas por miedo al que dirán. ¿Ustedes podrían perdonar a alguien que les dio todo, excepto la verdad?
¿O hay mentiras que, por más buenas intenciones que tengan, jamás deberían perdonarse? Los estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.